Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Fieles de todo el mundo celebran la fiesta de la Virgen de Guadalupe en el 494 aniversario de las apariciones de la Madre de Dios a San Juan Diego. En Gaza ascienden a 11 los fallecidos por el frío y las lluvias causadas por una tormenta polar. Y en nuestro país, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acude a las oficinas de Correos y a los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica en busca de documentación sobre la trama del EIRE 10 de contratación pública. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. Comienza en Roma el jubileo dedicado a los reclusos, con más de 6.000 peregrinos de 90 países. En Sudán del Sur, el obispo de Tombura, Jan Bion, insta a los jóvenes a comprometerse en la construcción de la paz. El obispo de Orihuela, Alicante, subraya que la parentalidad no es un derecho, sino una vocación. La diócesis de Jaén acoge mañana la beatificación de 124 mártires de la persecución religiosa en España de los años 30. El secretario general de la OTAN avisa de que Europa es el siguiente objetivo de Rusia y exige una mayor preparación militar. Italia afronta una nueva huelga general de trabajadores contra los presupuestos del gobierno de Giorgia Meloni. En España, el índice de precios de consumo se modera una décima en noviembre, hasta un 3%, y los alimentos repuntan al 2,8%. La huelga de médicos concluye con la negociación aún abierta, pero sin llegar a un acuerdo sobre la creación del Estatuto Único para Médicos. Y en deportes, el Betis vence al Dinamo de Zagreb y el Celta de Vigo pierde ante el Bolonia en la sexta jornada de la Europa League. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la Virgen María de Guadalupe en el 494 aniversario de las apariciones de la Madre de Dios al indio San Juan Diego en México, en el Cerro del Tepeyac. Con este motivo, fieles de todo el mundo presentan sus oraciones hoy a la patrona de América, especialmente en México, donde el santuario dedicado a la guadalupana no cesa en acoger a la multitud de peregrinos que desde la madrugada han acudido a venerar a la Virgen. Como es tradición en la Basílica de Guadalupe de México, donde se encuentra la tilma de la Santísima Virgen, ha comenzado las celebraciones a las 12 de la madrugada con el canto de las mañanitas y la celebración de la Santa Misa. Ha estado presidida por el nuncio apostólico en México, Monseñor Joseph Spiteri. Y entre todas las plegarias que desde este santuario se dirigen hoy a Nuestra Señora, en el marco de la peregrinación espiritual Tu Pueblo en Camino, la familia mundial de Radio María nos convoca a unirnos esta tarde en el rezo del Santo Rosario, que retransmitiremos precisamente desde la antigua Basílica de Guadalupe en México. Será a las 5 de la tarde, hora peninsular. Y una hora antes, a las 4 de la tarde, el Papa León XIV presidirá la Santa Misa en la Basílica de San Pedro con ocasión de esta fiesta de la Virgen de Guadalupe. También esta mañana el Santo Padre ha dirigido un mensaje a los participantes en el encuentro de sacerdotes, religiosos y seminaristas latinoamericanos que estudian en Roma y que se celebra en torno al lema María, estrella de la evangelización y de la misión para América Latina hoy. En su discurso, el pontífice ha deseado que la Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, nos enseñe a responder con valentía y conservando en el corazón las maravillas que Cristo ha hecho en nosotros, para así, sin demora, añade el Papa, ir a anunciar la alegría de haberlo encontrado, de ser uno en el uno y piedras vivas de un templo para su gloria. Este encuentro mariano ha comenzado esta mañana con el saludo del presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, Monseñor Filippo Iannone. Entre los ponentes han estado el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, el subsecretario del Sínodo de los Obispos, Monseñor Luis Marín, el presidente de la Academia Mariana Internacional, el padre Stefano Cechin,
y el secretario de la Comisión Pontificia para América Latina, Rodrigo Guerra. Y tras esta jornada de reflexión en torno a la Madre de Dios, los participantes en este encuentro participarán esta tarde en la Santa Misa que presidirá el Papa León XIV con ocasión de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Cambiamos de asunto. Al menos 11 personas han muerto y varias han resultado heridas a consecuencia del frío y las lluvias derivadas de una tormenta polar que afecta a la Franja de Gaza y que ha provocado el derrumbe de viviendas y daños a decenas de tiendas de campaña utilizadas por los desplazados a causa de la ofensiva militar de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023. La mayoría de las víctimas mortales se concentran en el barrio de Bir al-Naja, en la ciudad de Beit Lahia, donde se ha derrumbado una casa. Al menos 2 personas, por otra parte, han perecido por la caída de un muro en el barrio de Al-Rimal. A estas hay que sumar las muertes provocadas por las bajas temperaturas, especialmente en el campo de Al-Shati, donde también se han producido derrumbes y han muerto 2 personas. Además, un niño ha fallecido debido a las temperaturas extremas en la ciudad de Gaza. Las precipitaciones han provocado el derrumbe de otros edificios en la misma localidad y numerosas personas han tenido que ser evacuadas de tiendas de campañas inundadas por la tormenta. La situación ha llevado al Ministerio de Sanidad gazatí a advertir del riesgo de propagación de enfermedades, especialmente en el caso de problemas respiratorios entre niños, ancianos y enfermos. Desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo han solicitado asistencia para la población gazatí, permitiendo ofrecer un refugio adecuado, así como servicios médicos de vital importancia. Este apoyo, asegura la organización, ayudará a las familias a afrontar el invierno de forma segura y digna. Y ya en nuestro país, la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, continúa la investigación en el marco del caso Leire Díez y por ello se ha personado en la sede de Correos y varias direcciones generales dependientes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Transición Ecológica en busca de documentación sobre varios expedientes de contratación pública. Según varias fuentes del caso, los agentes también han requerido expedientes a Patrimonio del Estado y también al Tribunal de Recursos Contractuales. Estos requerimientos de información se enmarcan en la operación que se está desarrollando en la Audiencia Nacional con la Fiscalía Anticorrupción sobre los presuntos amaños de contratos públicos en varias empresas estratégicas del Estado. Por esta causa fueron detenidos la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y también Anchón Alonso, considerado socio en la empresa Servinavar del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Ante estos últimos hechos, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que se convoque un pleno urgente en el Congreso la semana que viene para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé explicaciones sobre la corrupción de su Ejecutivo. Feijóo ha apuntado que es inconcebible que Pedro Sánchez pretenda desaparecer del Congreso hasta el mes de febrero y por ello ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario y urgente para la semana que viene. Según el artículo 73 del reglamento del Congreso, las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de una mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras, por lo que Alberto Núñez Feijóo necesitaría una mayoría absoluta para poder convocarlo. Noticias de la Iglesia en el mundo. Hoy comienza en Roma el jubileo dedicado a los reclusos. Participan más de 6.000 peregrinos de 90 países. Entre los asistentes hay representantes de la prisión Revivia Nuevo Complejo, de la prisión femenina de Revivia y del Instituto Penitenciario Juvenil del Casal del Marmo de Roma. También de las prisiones de Brescia, Teramo, Pescara, Rieti, Varese, Forlì y de la prisión juvenil San Victorio de Turín. Entre otras, también han acudido delegaciones de peregrinos organizadas por la Pastoral Penitenciaria de Portugal y también de las diócesis de nuestro país, en concreto las de Barcelona, Sevilla, Asidonia, Jerez, Mérida, Badajoz, Valencia y Córdoba.
También están presentes grupos de voluntarios que prestan servicio en las prisiones y algunas autoridades italianas del Ministerio de Justicia y del Departamento de Administración Penitenciaria italiana. La conferencia inaugural de este jubileo está titulada como El derecho a la esperanza en el cincuentenario del ordenamiento penitenciario en el año del Jubileo de la Esperanza y en el triduo del Jubileo de los reclusos. Tiene lugar durante esta jornada en la Universidad LUMSA de Roma. Asimismo, hoy y mañana en la Fraterna Domus de Sacrofano se celebrarán 2 jornadas de estudio, oración y debate organizadas por la Inspección General de Capellanes de las Cárceles Italianas. Y el domingo a las 10 de la mañana el Papa León XIV celebrará la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, a la que podrán unirse a través de la retransmisión de Radio María. Y nos trasladamos a Sudán del Sur, en concreto a la diócesis de Tombura-Yambio, cuyo obispo, Monseñor Eduardo Iboro Kusala, ha instado a los jóvenes de los 10 condados de Ecuatoria Occidental a comprometerse activamente con la construcción de la paz y la unidad en sus comunidades. Durante un encuentro celebrado recientemente, el prelado ha pedido a los asistentes concentrarse en lo bueno que ya tienen y evitar seguir políticas que fomenten la división. El taller, bajo el lema Los jóvenes que construyen la paz, construyen el futuro, ha reunido a representantes de diferentes tribus y generaciones. Monseñor Iboro ha destacado que no se ha tratado solo de un encuentro, sino que ha sido un movimiento guiado por los jóvenes y enriquecido por la sabiduría de los ancianos. En su mensaje, el prelado ha recordado que una nación no puede construir nuevas carreteras sobre viejas heridas y ha exhortado a sanar la memoria colectiva para no repetir los errores del pasado. El obispo de Tombura-Yambio ha concluido su intervención alentando a todos a rezar, trabajar y caminar juntos por un futuro de paz y reconciliación en Sudán del Sur. Por otro lado, les contamos que el Papa León XIV ha animado a los educadores católicos en África a dar esperanza a los jóvenes refugiados a través de un mensaje a la Fundación Religiones y Sociedad, patrocinadora del Congreso Africano de Educación Católica, que se ha celebrado en Nairobi. En su misiva, el Santo Padre invita a reflexionar sobre cómo revitalizar los talentos ocultos de los jóvenes del continente africano. A este respecto, el pontífice subraya que la educación no es solo un trabajo, sino una misión evangelizadora. Y en este sentido, ha reafirmado la importancia de la familia, la solidaridad y el espíritu de sacrificio en la educación. Noticias de la Iglesia en España. En el entorno de esta fiesta de la Virgen de Guadalupe, patrona de los grupos Provida, el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, en su programa Sexto Continente, emitido esta mañana en Radio María, ha reflexionado sobre 2 noticias relacionadas con este tema. En primer lugar, se ha referido a la absolución de 21 voluntarios de la iniciativa 40 días por la vida que habían sido acusados en 2022 por rezar ante un abortorio de Vitoria. Marca un precedente obviamente relevante en el debate público sobre la presencia de grupos Provida en las inmediaciones de centros abortistas, ¿eh? Y es que vamos a decir que la Fiscalía y las acusaciones particulares de la clínica abortista, ¿no?, solicitaban 5 meses de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad, además de indemnizaciones económicas de hasta 20.000 euros y también una orden de alejamiento. Y la jueza concluye diciendo de eso no hubo nada de nada, ¿no?, ni acoso, ni hostigamiento, ni nada por el estilo. Además, citando la sentencia, Monseñor Munilla ha indicado que los manifestantes se limitaron a rezar en silencio y a manifestar su apoyo a la vida, algo que hicieron, en palabras de la magistrada de este caso, ejerciendo su libre derecho de reunión. Escogiendo un lugar próximo a una clínica donde se realizan abortos, al entender que expresar sus reivindicaciones en ese lugar y del modo que lo hicieron era la vía más apropiada para que el mensaje que quieren transmitir, rezar por la vida y ofrecer su ayuda, llegara directamente a sus destinatarios principales. Esto es lo que dice la magistrada, esto es lo que han hecho, ¿no? Entonces añade que además lo hicieron pues con delicadeza, porque habían avisado a la autoridad competente y lo hicieron de una forma exquisitamente pacífica.
Como también ha recordado Monseñor Munilla, desde que comenzaron las campañas de 40 días por la vida en el año 2007, en el mundo han nacido fruto de esta iniciativa 26.144 bebés que iban a ser abortados. Además, ha habido 275 trabajadores de la industria del aborto que han decidido dejar su puesto de trabajo y 184 centros de aborto en todo el mundo han cerrado sus puertas. Por otra parte, el obispo de Orihuela Alicante ha comentado las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la infertilidad que suponen un cambio radical en la concepción de la parentalidad. Este documento establece que toda persona, independientemente de su estado civil u orientación sexual, tendría derecho a convertirse en padre o madre. Según ha señalado Monseñor Munilla, en el fondo se están transformando el deseo de tener hijos en una pretensión jurídica exigible. Claro, este planteamiento representa un desplazamiento conceptual, Claro, tener un hijo es un derecho. Desde la antropología cristiana, desde la antropología natural, el hijo se recibe, no se reclama. La parentalidad no es un derecho, sino una vocación. Ser padre o ser madre no es un derecho. Entonces, claro, lo curioso es que el niño es el gran ausente de este discurso. Porque este documento que ha sido aprobado es un documento largo de la Organización Mundial de la Salud. Oye, no se cita al niño para nada. Monseñor Munilla asevera que este silencio no es accidental, porque cuando el niño se convierte en un derecho, deja de ser un sujeto para pasar a ser un objeto, y añade que el menor queda reducido al estatus de producto fabricado en laboratorio, transferido, congelado y eventualmente eliminado si no responde a las expectativas. En este contexto, el obispo de Orihuela Alicante ha advertido de la tendencia a una legitimación global que quiere convertir los deseos en derechos. También ha puntualizado que no son los padres los que tienen derecho a tener un hijo, sino que es el hijo el que tiene derecho a tener unos padres. Nos vamos ahora a Andalucía para recordarles que mañana tendrá lugar la beatificación de 124 mártires de la diócesis de Jaén, asesinados por odio a la fe en 1936 durante la persecución religiosa en España. Serán beatificados en el marco de la Santa Misa que se celebrará en la Catedral de la Asunción de la Virgen de esta ciudad a las 11 de la mañana hora peninsular. Estará presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro, y Radio María retransmitirá esta celebración. Entre los mártires que forman parte de esta causa de beatificación figuran sacerdotes, religiosos y laicos que con fortaleza y esperanza mantuvieron su fidelidad a Cristo hasta el último momento. Como ha recordado el obispo de Jaén, Monseñor Sebastián Chico, su testimonio es un verdadero Pentecostés y una invitación a renovar la fe en nuestra propia vida cristiana. El prelado ha subrayado que entregaron su vida por amor a Jesús y afirma que lo hicieron sabiendo que perdían la vida, pero que lo hacían fieles a sus creencias y negar su fe, siendo testigos hasta el final. Entre los actos preparativos tras el triduo que ha acogido esta semana la Catedral de Jaén, esta tarde se va a celebrar una vigilia de oración diocesana. Comenzará a las 7:30 de la tarde en la SEO jienense y se compartirá el testimonio de algunos de ellos como guía espiritual para los presentes. Y en el marco del año jubilar sanjuanista con motivo del 300 aniversario de la canonización de San Juan de la Cruz y del 100 centenario del aniversario de su proclamación, como doctor de la Iglesia se están organizando una serie de actos. Este año jubilar se inaugurará el sábado en la Iglesia del Sepulcro de San Juan de la Cruz en Segovia. El obispo de esta diócesis, Monseñor Jesús Vidal, presidirá una misa a las 12 del mediodía y junto a él concelebrará el padre general de la Orden, el padre Miguel Ángel Márquez, quien también presidirá la Eucaristía que se celebrará el domingo a las 12 del mediodía en esta misma iglesia. Además, el lunes a las 11 de la mañana tendrá lugar en la Capilla del Sepulcro del Santo la presentación del Congreso sobre San Juan de la Cruz, que se va a celebrar en Segovia del 18 al 21 de mayo del año que viene. Información internacional. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha lanzado una dura advertencia sobre las consecuencias de un triunfo ruso en Ucrania, exigiendo una mayor preparación militar en Europa ante el riesgo inminente de conflicto directo.
En un contexto de escalada en el frente ucraniano, con avances rusos en el este y ataques masivos sobre infraestructuras clave, el secretario de la OTAN ha alertado sobre las repercusiones directas en la seguridad europea y también sobre la necesidad de que el continente se arme por una posible escalada bélica que traiga la guerra a los hogares. Rutte además ha vuelto a señalar que el objetivo de aumentar el presupuesto militar de la Alianza Atlántica debe ser una prioridad máxima para todos los Estados miembros y que todavía quedan algunos países por aumentar su gasto para poder alcanzar este objetivo. Solo 23 de los 32 miembros cumplen el 2% del PIB, un nivel que califica de obsoleto. Ha asegurado que países como Polonia superan ya el 4%, mientras que, por ejemplo, España ronda el 1,3%, según reflejan los informes de la Alianza de este año. Cambiamos de tema. Italia afronta la convocatoria de una huelga general de trabajadores contra la ley de presupuestos del gobierno de Giorgia Meloni, que según los sindicatos empobrece a los ciudadanos. La Confederación General Italiana del Trabajo cree que la propuesta presentada afecta negativamente al poder adquisitivo y las condiciones empeoran cada día. Los sindicatos consideran que la ley de presupuestos no hace lo suficiente por defender el valor del contrato nacional y piden renovaciones económicamente dignas, así como decir no a los contratos piratas y la práctica comercial desleal. También reclaman apoyar las inversiones en salud, educación, servicios públicos y políticas industriales. En otro orden de cosas, el primer ministro de Tailandia ha disuelto el Parlamento y ha convocado elecciones anticipadas con el fin, asegura, de devolver el poder al pueblo en medio del repunte de la violencia en la frontera con Camboya, que ha dejado esta semana más de una veintena de muertos. Un decreto oficial asegura que esta decisión es la solución adecuada para obtener un gobierno mayoritario estable, así lo afirma, de modo que la administración de Tailandia pueda seguir funcionando de forma fluida y ordenada frente al actual gobierno en minoría y los numerosos problemas políticos internos que enfrenta. Se prevé que la cita en las urnas se celebre dentro de 45 a 60 días. La decisión fue adelantada horas antes por el propio primer ministro, después de que el Partido Popular, la mayor formación política de la oposición, amenazara con presentar una moción de censura contra el gobierno tailandés. Nos vamos ahora hasta Bulgaria, donde a pocos días de adoptar el euro, el país se dirige hacia sus octavas elecciones legislativas anticipadas desde abril de 2021. El gobierno, que asumió funciones en enero, ha anunciado su dimisión un día después de que decenas de miles de manifestantes en las calles exigieran su salida. El Ejecutivo tripartito tomó posesión el 15 de enero de este mismo año tras laboriosas negociaciones para cerrar un pacto de coalición después de las elecciones de octubre de 2024, las séptimas anticipadas celebradas por Bulgaria en 3 años y medio. Las tres formaciones en el poder carecen de mayoría y dependen del apoyo del minoritario partido DPS Nuevo Comienzo, liderado por Delan Pevski, un oligarca sancionado en Estados Unidos y el Reino Unido, para sacar adelante leyes en la Cámara. Desde abril de 2021, los bloqueos y vetos cruzados entre partidos han impedido la formación de gobiernos estables, aumentando la desconfianza ciudadana hacia una élite política acusada de corrupción generalizada. Y terminamos el bloque internacional en Japón, donde un nuevo terremoto de magnitud 6,7 ha sacudido el norte del país, pocos días después de otro potente sismo en la misma zona que dejó al menos 33 heridos. La agencia meteorológica nipona llegó a declarar una alerta de tsunami, aunque quedó levantado unas 2 horas después al observarse olas de menor envergadura de las previstas. El temblor se registró a una profundidad de unos 20 kilómetros en el mar, junto a las costas de la prefectura de Aomori. El pasado lunes, un fuerte terremoto de magnitud 7,5 ocurrido en la misma zona dejó 33 heridos. Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores. Información nacional.
El Instituto Nacional de Estadística confirma que el índice de precios de consumo, el IPC, se moderó 0,1 en noviembre hasta el 3% interanual por el abaratamiento de la electricidad, mientras que la inflación de los alimentos aumentó 0,4 hasta el 2,8% por el encarecimiento de aceites y grasas, leche, quesos y huevos. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado los datos adelantados hace 2 semanas con la inflación subyacente sin energía y alimentos frescos en el 2,6%, una décima más que en el mes anterior y su tasa más elevada desde diciembre del año pasado. Los huevos son el elemento de la cesta de la compra que más subió en el mes de noviembre en tasa interanual, un 30%, seguidos de la carne de vacuno, el café, otros aceites comestibles o el chocolate, entre otros. El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en noviembre, la más elevada en Madrid con un 3,7% y en la Comunidad Valenciana con un 3,4% y las más bajas, Canarias con un 2,3% y La Rioja con un 2,4%. Hablamos ahora de sanidad. La tercera huelga de médicos en 6 meses concluye hoy con las negociaciones abiertas para intentar llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad sobre la reforma del Estatuto Marco, que es el que regula las condiciones laborales del personal sanitario de su profesión. Las dos partes han reiterado su compromiso con la negociación tras una reunión ayer entre Sanidad y el Comité de Huelga de los sindicatos, en la que no se ha llegado a ningún acuerdo, pero que se ha emplazado para el próximo lunes. El Ministerio de Sanidad no contempla la creación de un estatuto propio para este colectivo. A su juicio, esto fragmentaría el sistema y segregaría, dicen, al resto de profesionales. Además, entre los puntos clave a negociar se encuentra la declaración de la medicina como profesión de riesgo, así como temas relativos a la movilidad forzosa y la exclusividad. En cualquier caso, las movilizaciones continúan. Así están previstas en Murcia, Avilés, Teruel, Toledo, Sevilla, Málaga o Almería. El conflicto por el Estatuto Marco no afecta solo a los médicos, ya que el resto de los sindicatos de personal del Sistema Nacional de Salud, que negocian también con el Ministerio de Sanidad, han convocado una huelga indefinida a partir del próximo 27 de enero. Además, estos sindicatos han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informarle de que esta huelga se debe a la irresponsabilidad y al claro desinterés del Ministerio de Sanidad, aseguran, por llegar a un acuerdo. Cambiamos de asunto. Las pensiones seguirán subiendo en 2026. Según ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística, lo harán un 2,7% a partir de enero, tras conocerse que la inflación se situó en el 3% en noviembre. Son unos 35 euros más de media al mes y 490 euros al año en 14 pagas, teniendo en cuenta que la pensión media del sistema se situó el pasado mes en 1.316,7 euros. En total, unos 9.400.000 pensionistas que perciben en torno a 10 millones de pensiones, 1 millón de ellos cobra 2 prestaciones, se verán beneficiados, además de las casi 730.000 pensiones correspondientes al régimen de clases pasivas del Estado. Esto es así porque la ley establece que las pensiones se revalorizarán cada año lo mismo que el promedio de la inflación de los 12 meses anteriores, comprendidos entre noviembre del año en curso y diciembre del año anterior. Más asuntos. La Policía Nacional, en colaboración con la Administración Estadounidense de Control de Drogas y la Policía Colombiana, ha interceptado por primera vez en España un cargamento de heroína en pastillas en una operación en la que han sido incautados 8 kilos de esta droga cuando iban a entregarse a plena luz del día en un aparcamiento de un centro comercial en Madrid. Bautizada como Atis, la operación se saldó en noviembre con la detención de 5 personas, todas ellas ya en prisión, integrantes de una organización criminal que pretendía introducir heroína a través de una novedosa ruta desde Colombia. Y terminamos hablando de política y cultura. El Congreso de los Diputados abre la Puerta de los Leones con motivo de la edición número 30 de las jornadas de puertas abiertas que se organizan dentro de los actos por el Día de la Constitución, el 6 de diciembre, y que se prolongarán hasta el sábado. Además, este año también se conmemora el 40 aniversario de la adhesión de España a las comunidades europeas a través de una exposición que muestra documentos de este proceso que culminó el 1 de enero de 1986. Los ciudadanos que hayan reservado cita previa tienen la ocasión de atravesar la célebre puerta de bronce reservada para ocasiones especiales como los actos solemnes presididos por el Rey y las sesiones de apertura de las Cortes Generales de cada legislatura.
Información deportiva. Les hablamos de fútbol. El Real Betis logró una victoria por 1-3 en la Europa League ante el Dinamo de Zagreb, croata, en la sexta jornada, con lo que se mantienen cuartos en la clasificación con 14 puntos. Por su parte, el Celta de Vigo perdió por 1-2 frente al Bolonia, por lo que se complica sus opciones de clasificación. Mientras tanto, el Rayo Vallecano ganó 1-2 en su visita al Jagiellonia durante la jornada 5 en la liguilla de la Conference League, gracias a un gran gol, casi sin ángulo, del Pacha Espino en el segundo tiempo y a saber sufrir para guardar 3 puntos que mantienen su posición en el top 8. Noticias autonómicas. Vamos a conocer las noticias más destacadas del Principado de Asturias, que nos va a contar nuestro compañero José María García. Y comenzamos contándoles que Asturias pulveriza su récord de inmigración. Danos más detalles, Chema. Buenas tardes, Juan Manuel. Pues la nueva Asturias demográficamente emergente, la que lleva 3 años remontando sus cifras de población gracias al flujo de las migraciones, pulverizó, como bien apuntas, en 2024 otro récord personal de atracción de inmigrantes y elevó a 14.225 habitantes, la ganancia que deja la diferencia entre las entradas y las salidas desde el extranjero y el resto de España. El saldo es mayor que nunca y eleva en 2.239 la plusmarca de 2023 y multiplica por 10 el dato positivo de 2021. Asturias fue en 2024 la tercera región que más habitantes nuevos sumó en los movimientos migratorios con origen y destino en otras comunidades autónomas. La mitad de los inmigrantes de 2024 proceden de Sudamérica, que también es el rumbo mayoritario de los que se van, a razón de casi 1 de cada 3. Colombia, con 2.654, y Venezuela, con 1.932 personas, se mantiene como los principales países de origen de los nuevos habitantes del Principado. Y seguimos. Los reyes y sus hijas han elegido una fotografía tomada en Valdesoto, en el municipio de Siero, el pasado octubre para la tradicional postal navideña. Este mismo viernes la Casa del Rey ha difundido la imagen en la que se ve a Felipe VI, la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía posando de lo más relajados en un rincón de Valdesoto que fue distinguido como pueblo ejemplar de Asturias de este año. Según la Casa del Rey, con esta imagen la familia quiere reconocer el ejemplo de los municipios pequeños a sus comarcas ganaderas y agrícolas y sus parajes naturales. Por otra parte, la Asociación de Alojamientos de Corta Estancia, Casocia, recurrirá ante los tribunales si no se modifica la normativa que pretende aplicar el gobierno asturiano para regular los pisos turísticos, que incluye requisitos que nunca antes se han exigido en España. El decreto establece por primera vez para este tipo de alojamientos la recepción presencial dentro de las 24 horas siguientes a la entrada y la oferta de servicios turísticos como reparaciones y mantenimiento o limpieza diaria. En cuanto al noticiario de la crisis en nuestra región, el gasto en pensiones contributivas en Asturias ascenderá en el inminente año 2026 a unos 6.640 millones de euros, una cifra récord. Por poner el dato en perspectiva, el desembolso en pensiones que la Seguridad Social realizará en la región el próximo año equivaldrá casi al presupuesto del Principado previsto también para 2026 de 6.993 millones de euros, que igualmente supone otro récord. Y 1 de cada 4 alumnos asturianos llega a bachillerato con materias suspensas. Cuéntanos, Chema. Pues así se desprende de los datos publicados la semana pasada por el Ministerio de Educación, que ofrecen una radiografía detallada de la evolución del sistema educativo español tras la plena implantación de la LOMLOE hace 3 años. En términos generales, Asturias vuelve a situarse entre las comunidades autónomas con mejores cifras de titulación en la ESO. El 89,9% del alumnado consiguió finalmente el título. Sin embargo, el 24,5% lo hace con materias suspensas, siendo la sexta región con mayor número de alumnos suspensos. En líneas generales,
El informe del Ministerio revela un escenario complejo. Asturias presenta una tasa de titulación global muy alta, pero también un porcentaje significativo de estudiantes que alcanzan esa meta sin haber aprobado todas las materias. Los datos permiten intuir un desafío pendiente, asegurar que la obtención del título vaya acompañada de un nivel competencial sólido y homogéneo. Además, Asturias repite este año de nuevo como la segunda comunidad autónoma con más consignación de lotería de Navidad por habitante, una media de 119,67 euros, cantidad que es solo superada por Castilla y León, que se sitúa a la cabeza del país con 117,76 euros por habitante. Y por último, los datos de la última encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares, publicada por el Instituto Nacional de Estadística para 2025, sitúan a Asturias en una posición única. Solo el 58,6% de los niños entre 10 y 15 años tienen un teléfono móvil, siendo la comunidad donde los preadolescentes tienen menos smartphones propios de todo el país. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, paraíso natural. Buenas tardes. Gracias, José María, y hasta la semana que viene. Y terminamos este informativo con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde seguiremos con precipitaciones en Galicia, el Estrecho, Huelva y Canarias. También atentos al oleaje, que estará muy alterado en Canarias y en el Estrecho, con olas que podrían llegar a los 5 o 6 metros en la costa gallega y en la Cantábrica. Las temperaturas de esta tarde serán parecidas a las de ayer. Mañana sábado amaneceremos con nieblas matinales en todo el cuadrante nordeste, mitad norte y en puntos del noroeste peninsular. Tendremos precipitaciones en la Comunidad Valenciana y en Baleares, que en general serán débiles. Se esperan cielos bastante abiertos en casi todo el oeste y centro peninsulares. En el archipiélago canario se formarán precipitaciones localmente de moderada intensidad y pueden venir acompañadas de tormentas. Las temperaturas no experimentarán grandes variaciones. Y ya el domingo también tendremos nieblas matinales en todo el norte y centro peninsulares. Las primeras horas de la mañana traerán precipitaciones a puntos del Estrecho, Ceuta, Melilla, así como al sureste peninsular y a Baleares. En el resto del país los cielos estarán bastante abiertos y no se esperan lluvias. La mar seguirá alterada, aunque con algo menos de intensidad en Canarias, el Estrecho y la costa gallega y cantábrica. Las temperaturas mínimas el domingo bajarán de forma tímida y las máximas se mantendrán. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Natalia Otero de Bustos, y en los micrófonos Paloma Méndez y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.